Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí de nuevo a Los Placeres de Lunax. Estamos aquí también en radio, en vivo y en directo con ustedes, así que vamos a abarcarlo desde el video, que ahora estamos grabando también para Los Placeres de Lunax, que regresa. Y ahí quiero hacer una paréntesis y excusarme un poco porque estaba un poquito perdida de las redes, pero aquí regresé con toda la energía y con muchas cosas nuevas que he aprendido. Estuve viajando, estuve estudiando, así que aquí estoy para enseñarles todo este conocimiento con todo mi amor a ustedes desde Los Placeres de Lunax y a ustedes, nuestros oyentes en Mafalda. Entonces, bueno, les quiero recordar antes también de empezar mis redes sociales. ¿Cuáles son? Son Los Placeres de Lunax con X al final. Estoy en Facebook, estoy en Instagram y estoy en YouTube, que ahora parece que he tenido bastantes seguidores por ahí, así que un pico y un abrazo para ustedes. Muchas gracias por seguirme, por tanto amor, por tantos bonitos comentarios. Realmente eso es de las cosas que más me ha motivado para seguir haciendo estos videos. Así a veces me enrede y bueno, y la pasamos rico porque esto es muy desde lo empírico, muy desde el amor, muy desde esto para mí es nuevo en las redes sociales, así que lo estamos haciendo como mejor lo podemos hacer. Así que de nuevo gracias. Los invito para que me sigan entonces en las redes. Después de esta pequeña introducción, vamos a empezar con el tema que les tengo hoy preparado para todos ustedes, que es sobre vamos a hablar sobre el pene. ¿Por qué? Todo lo que tienes que saber sobre los penes y el pene. ¿Por qué vamos a hablar sobre el pene? Bueno, porque mucha gente me ha escrito que siempre estoy abarcando temas de mujeres, que siempre el foco es más hacia mujeres. Y sí, un poco sí. La verdad es que la radio Mafalda ha sido relativamente diseñada y marcada para mujeres feministas, pero también creo que los hombres es justo que les demos también detallitos de conocimiento, detallitos de información, así que hoy les tengo, y también porque esto les abarca a las mujeres, para que conozcamos sobre las que tienen pareja heterosexual o entre los mismos chicos homosexuales, mejor dicho, todos debemos tener esta información en nuestra mente sobre qué es el pene, cómo está diseñado y quizás algunos datos curiosos que nos van a gustar muchísimo. Entonces aquí tengo mi cuadernito mágico, la verdad, porque soy un poquito dispersa, pero voy a tratar de ir mirando aquí y contándoles a ustedes aquí y a ustedes acá en radio, hacer 3 cosas a la vez. Entonces empecemos. ¿Qué es el pene? Esa es la primera palabra, la primera pregunta y la primera respuesta que vamos a darles. Y es que es el órgano, es un órgano copulador masculino. Además también es la excreción urinaria. Porque recordemos que a diferencia de las mujeres, los hombres tienen un solo sistema, un solo orificio donde orinan y sacan el semen. A diferencia de nosotros las mujeres, que tenemos, como dicen por ahí, varios huequitos, uno para orinar, otro para el periodo, otro para parir, otro para no sé qué, que entonces unos son con uno y otros con otro. Pero entonces el hombre solo tiene uno, que es ese, que sirve para los dos. Y el sistema es como una puerta muy inteligente, muy capaz, porque sabe diferenciar cuándo es semen y cuando es la orina. Entonces tiene la capacidad de decir, bueno, aquí viene orina, entonces cerramos para el semen y solo dejamos sacar la orina o el semen en su situación. Entonces vamos a hablar del físicamente cómo es. Entonces vamos a hablar de que está el glande, que es la famosa la cabecita, que llamamos todos, que es una de las zonas más erógenas y que aclaro también ahí, cuando somos chiquititos, embriones del estómago de la mamá, ese glande que se convierte en el pene después de un hombre, el glande, es el mismo que para nosotros las mujeres es el clítoris. Entonces uno sale y otro se contrae y se vuelve supremamente pequeñito, pero tienen terminaciones nerviosas muy parecidas, solo que el glande lo tiene en todo su esplendor, en todo su órgano como tal, como glande, y la mujer lo tiene pues en algo que es bastante pequeño exteriormente, pero ya sabemos que internamente es mucho más grande, que es el clítoris. Entonces ese primer datico curioso, ahí ya les di uno. ¿Qué tiene entonces el pene? Entonces está el glande, está el frenillo, que es lo que rodea ese glande y separa, digamos, del cuerpo del pene al glande. Ese es el frenillo.
también es una zona muy erógena y es como ese anillito. En algunos hombres es más marcado que en otros, con el cuento de la circuncisión, que ya vamos a hablar de eso, también está diferente. También sigue entonces en la parte exterior de arriba, es difícil mostrarlo con las manos, los cuerpos cavernosos, que son como dos, digámoslo así, esponjitas que están cubriendo la parte como de arriba. Y en la parte de abajo está el cuerpo esponjoso, que es como la parte de abajo. Y dentro de esos cuerpitos, digamos, esponjosos y cavernosos, está el conducto, que es una especie, yo se los muestro así para que sea más claro, una especie de pitillito o de sistema donde sale la orina y sale el semen. Ese es como ese espacio, entonces como que todo lo protege, más o menos, la parte de arriba y la parte de abajo, e internamente entre esos está ese pequeño orificio, que es el que produce y entra y sale el semen. No entra, perdón, solo sale. Bueno, también está más abajo los testículos, que sabemos que están en la parte externa del cuerpo y no interna como otros animales, porque necesitan mantenerse en una temperatura ambiente, entre comillas, y es la forma como pueden equilibrar. Entonces ya sabemos que a veces se arrugan más, otras veces se expanden más, pero es porque necesitan como mantener a el espermatozoide que está dentro de el esperma como bien cuidadito. Está súper bien diseñado el cuerpo, me encanta eso. Está el famoso prepucio. Entonces ahí vamos a abarcar el tema de las personas que están circuncidadas y las que no. Entonces el prepucio es una pliegue de piel suelta que cubre el glande. Entonces ahí va la pregunta que me ha hecho mucha gente, que si es correcto para los niños que les hagan o no la circuncisión. Yo la verdad respondo muy sencillamente, y es: si está el cuerpo diseñado de alguna manera naturalmente, es porque así debe ser. O sea, la naturaleza es muy sabia, el cuerpo es muy sabio y tiene la capacidad de que esté así. O sea, en mi parte, si no va a haber ningún conflicto y si tú le explicas bien a tu hijo o a los niños cómo debe ser el proceso de limpieza, cómo deben mover ese pliegue de carne que es el prepucio, y limpiarlo bien, no habría por qué tener ningún tipo de problema a futuro. Si no es así, y si ha habido problemas o situaciones porque se produce por un poquito de que no se limpia bien, en ese caso es donde se haría la opción de la circuncisión. Entonces, en ese caso yo creo que es opción de cada uno de ustedes. No está bien ni está mal, simplemente es decisión de cada uno. Creo yo, desde lo que vivo y desde lo que comparto, es que se está así naturalmente, es por alguna razón. Entonces, igual como el pelo púbico, igual que muchísimas cosas, es naturalmente. Sin embargo, es decisión también propia de quién quiere o quién no quiere hacerlo. Vamos a hablar también de la uretra. La uretra es la vía común, que es ese que les estaba explicando ahorita, ese que, bueno, está marcado desde arriba con el meato urinario, la parte interna, y sale por el conducto que les estaba mencionando ahorita, que es donde sale al extremo del glande, que es donde está el semen y donde sale la orina. Es el mismo sistema, el mismo. Como les decía, cierra y abre, depende qué va a salir. Bueno, eso por ese ladito, ya que abarcamos qué es físicamente. Tiene otros sistemas, pero digamos que eso es como lo general, lo que deberíamos como abarcar ahora por ahora. Si tienen más preguntas, no olviden preguntarme físicamente sobre el pene, porque ya vamos entonces a los datos curiosos. Datos curiosos, les tengo un dato curioso. ¿Ustedes saben qué es el báculo? El báculo es un hueso, un huesito que tienen varios animalitos, pero que no tiene el ser humano. Porque sabemos que el pene no tiene huesos y tampoco es un músculo que podamos fortalecer y que podamos como poner mucho más fuerte, como podemos hacer con otras partes del cuerpo. El báculo es ese huesito que hace que se produzca una erección en algunos animales. Por ejemplo, por eso es que los animales tienen la capacidad de tener una erección sin necesidad de estar eróticamente excitados, sin subir como el líbido como tal, porque necesitan procrear, por ende necesitan un sistema que simplemente se levante y reproduzca y tenga la relación con la hembra
para poder, digamos, tener esa fertilización. En el hombre no pasa eso porque solo y solamente se produce la erección cuando hay excitación. Entonces, cuando el hombre está excitado, cuando el hombre como que sube o tiene ciertos pensamientos eróticos, es donde produce la sensación de erección. Y entonces ya mucha gente me dice, pero entonces, ¿qué pasa cuando dicen los médicos? Es que se quebró, es que se dañó. Realmente no es que se quiebre como tal, porque no hay hueso, como les estoy diciendo, sino que hay una rompimiento de esos cuerpos cavernosos que se rompen, y es ahí donde produce tanto dolor y tienen que ir al hospital porque obviamente es una cuestión quirúrgica que tienen que resolver ahí. Entonces, para que sepan. Otro dato curioso, ya he hecho como 3 aquí, pero 2 segundos. Este es muy curioso y les va a gustar mucho y los va a sentir muy orgullosos a los hombres. Resulta que en proporción, hablando de los animales, en proporción a los animales, el ser humano, pensémoslo de esta manera. Ustedes van a decirme, pero es que el caballo lo tiene más grande, supongamos. Pero en proporción a su tamaño y a lo que conlleva el cuerpo en general, el ser humano tiene uno de los penes en promedio más largos y más grandes del reino animal. Entonces, punto ahí para los hombres porque la evolución les ha ido muy bien en ese cuento, porque algunos animales, en proporción, digamos, con relación al ser humano, la proporción sería mucho más pequeña o más grande. En el ser humano es una de las más grandes, así que punto a favor. Otro, ¿qué son las personas intersexuales? Que era lo que estábamos hablando ahorita, y era sobre las personas que en el embrión, lo que se convierte en el clítoris y lo que se convierte después en el glande y en el pene. ¿Qué pasa cuando es una persona intersexual? Y es que no logra desarrollar ahí en la barriguita ninguno de los 2 órganos, o suele pasar que las mujeres suelen tener un clítoris muy grande, o los hombres un pene más bien tirando a ser mucho más pequeñito, y que es por eso, es porque se crea como que no hay ese proceso evolutivo en el proceso de la gestación que produce eso. Entonces, esas son las personas intersexuales. Bueno, a ver, vamos a hacer una pausa musical para actualizar aquí y ya regresamos. Hola, hola, qué pena, aquí volvimos. Hicimos una pequeña pausa porque estamos en vivo, recuerden, en la radio. Pero aquí estamos de nuevo con otras curiosidades. Vamos a terminar, digamos, primero las curiosidades y después vamos a hablar sobre otras cosillas. Fumar. Chicos, fumar. Yo sé que hayan escuchado muchas versiones, que fumar, que es bueno, que es malo, que no sé qué, pero desgraciadamente, si vamos a hablar de sexualidad, fumar afecta muchísimo con el cuento de las erecciones. Así que los que fuman posiblemente tengan muchos más problemas que los que no fuman en las erecciones. ¿Por qué sucede eso? Muy sencillo, porque afecta el movimiento de la sangre. El fumar afecta la circulación de la sangre, y sabemos que una erección está conllevada con que el pene se llena de sangre, se hincha, y eso es lo que produce que haya una erección. Al tú fumar estás afectando esa parte, ese proceso, y quizás posiblemente tengas problemas con eso. Así que, chicos, dejen el cigarrillo, así sea por disfrutar los placeres. Otro, el tiempo promedio que un hombre puede mantener una erección son 40 minutos, solamente 40 minutos, aunque creo que es suficiente. Y se acorta con la edad. Así que, chicuelos, recordemos que a diferencia de las mujeres, el hombre, su hit o su momento más abierto en la sexualidad es desde los 18 hasta los 25, casi llegando hasta los 30, y las mujeres, por el contrario, nos empezamos a sentir mucho más ardientes después de los 25, casi más llegando a los 30, hasta los 40 y de ahí en adelante. Todo el tiempo vamos a tener excitación, todo el tiempo vamos a tener un buen líbido en toda nuestra vida. Se acaba el líbido cuando nos morimos, recordemos eso, pero hay momentos donde son el pico más alto, pues como niveles más altos que otros. Ese es otro dato curioso. La velocidad promedio en el que se expulsa la eyaculación, o sea, sale el semen, son 28 millas por hora, o sea, más o menos como 5 kilómetros por hora, para que se hagan una idea. O sea,
viene rápido. Ese es otro dato curioso. Promedio de erecciones diarias de un hombre, diarias, son 7 y nocturnas son 5. Y ahí quiero abarcar con el tema que estábamos hablando ahorita. Recordemos que para producir erección tiene que haber excitación, sobre todo en los seres humanos. Entonces ahí es donde súper importante que lo tengan en cuenta, porque aunque digamos ustedes no están teniendo una relación sexual y producen estas pequeñas erecciones en la noche o en el día, que ahorita la vamos a abarcar mejor, suelen darse porque el inconsciente o vemos cierta imagen o recordamos algo en el día que nos pareció relativamente erótico y por eso se producen. O sea que se está dando la misma cosa y no siempre hay una erección completa, a veces como que empieza pero termina, y otras veces pasa, sobre todo en la adolescencia, cuando no se logra controlar la famosísima, ya les voy a decir, tumencia peneal nocturna. Esa es la palabra, que es una erección espontánea del pene durante la persona está durmiendo. Suele darse sobre todo en los adolescentes que no lo pueden como controlar bien, y todos los hombres experimentan entre 1 o 5 veces y suelen durar entre 15 a 40 minutos entre la fase MOR del sueño, que es como la parte como más profunda del sueño. Por eso es que el otro día nos despiertan los adolescentes y hay la eyaculación, pero eso es completamente normal. O sea que todo bien ahí. Otro dato curioso súper importante con relación a eso es que en las personas que tienen problemas de erección o que tienen disfunción eréctil, cuando se les hace un estudio y se demuestra que tienen esa erección y logran hasta a veces tener eyaculaciones en la noche, se da a comprobar que el problema no es físico, sino mental. Es ahí donde trabajan con los psicólogos o con los sexólogos para trabajar desde otro proceso por una situación traumática o algo que lo está, digamos, evitando que tenga esa erección. Y se descarta ante lo biológico, porque en algunos casos acuérdense que la erección, la disfunción eréctil es biológica y en otros casos es psicológica. Casi el 80% es psicológica. Siempre que tengan ese problema, recuerden ir a donde una persona especialista que les ayude con esa situación. La polución nocturna es específicamente cuando ya llega la eyaculación, porque ustedes pueden tener sueños eróticos y pueden tener cierta erección, que es la que les dije ahorita, entre 5 a 7 diarias, 7 y 5 nocturnas, 7 diarias y 5 nocturnas. Entre esas 7 nocturnas hay posibilidad de que salga el semen, que es lo que llamamos la polución nocturna. Y son creadas por vivencias sexuales ficticias generadas por el inconsciente. Entonces lo que les decía ahorita, como la mente ahí está en ese cuento. Suele darse sobre todo en los jóvenes porque todavía no lo pueden controlar bien y porque pues como que no han tenido esa capacidad todavía para liberar todas esas hormonas que están surgiendo en ese momento de la adolescencia. Entonces ya sabemos que da por eso. La pregunta del millón es desde qué edad hasta qué edad crece el pene. Ese es otro dato curioso también. Empieza a crecer desde los 13 años hasta aproximadamente los 20 años, para que tengamos eso en cuenta. Si ya de los 20 años hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Bueno, sigamos con otros datos curiosos. Como les dije, el tabaco afecta, la mala alimentación y el alcohol. Afecta también el cuento de las erecciones, afecta también ciertas cosas en el proceso porque está relacionado con la sangre. Recordemos que es por eso. ¿Cuánto dura el orgasmo masculino? Pues ya les voy a contar. El orgasmo masculino le da de 6 a 15 segundos y es 4 veces mayor el de la mujer. Hay punto positivo para nosotras las mujeres que podemos ser multiorgásmicas, que podemos disfrutar de esas cosas, pero ese es otro tema que lo abarcaremos después sobre los orgasmos. Pero el hombre dura entre 6 a 15 segundos y ese momento donde ustedes literalmente mueren, sienten la mejor sensación de su vida, explotan sexualmente y dura esos pocos segundos. Nosotras, por suerte, tenemos mucho más largo ese poder, ese placer, esa delicia que sentimos cuando tenemos un orgasmo. Entonces, también ese datico curioso. El periodo refractario. ¿Qué es el periodo refractario? Es el periodo que necesita el cuerpo del hombre para volver a tener una relación sexual o para volver a producir una erección.
Esto dura más o menos entre 15 y 30 minutos y depende de la edad de la persona. Y va a estar marcado por muchos factores. El estrés, cansado, a veces se necesita más tiempo, otros menos, pero en promedio es como entre 15 y 30 minutos. Tiene la erección, hay una eyaculación, la persona necesita ese tiempo refractario para volver a seguir en el acto sexual. Las mujeres, bueno, no vamos a hablar de las mujeres, hoy es solo hombres, pero las mujeres ya sabemos que es mucho más fácil esa parte. Chicos, el tamaño, la pregunta del millón todo el tiempo. Que el tamaño, que es que lo tengo grande, que es que lo tengo chiquito, que es que no sé, que cómo sé cómo comparar, que es que los de la pornografía son muy grandes y que el mío no sé si cubra eso o no. Esa pregunta me la hacen diario. Y aquí les va la respuesta para que estemos tranquilitos con esa cuestión. El tamaño promedio de un pene mundialmente es de los 14 a los 18 centímetros. Entonces, tarea, ir a medírselo, a ver si están en el promedio. Ese es el ideal. Créanme que mucho más allá no es tan bueno y mucho más acá, pues obviamente tampoco. Pero en el caso de los que estén más bajitos, yo les recomiendo que, hombre, prueben otras cosas, fortalezcan otras habilidades, que no todo tiene que ser directamente el pene, no todo tiene que ser penetración. Pero en ese caso particular, no se mortifiquen por eso. Y el perímetro, que es como el grosor, la circunferencia, como eso, es de 11 centímetros a 12 centímetros. O sea, es bastante poquito realmente, logra como eso. Ese es el promedio, de 11 a 12. No hay evidencia científica, esto lo he dicho también muchísimas veces, que el tamaño del pene esté relacionado con la masculinidad, con la etnia, o sea, las razas, y con la capacidad reproductiva. No tiene nada que ver. Para que quitemos también ese pensamiento de la cabeza, que no tiene nada que ver. Vamos a hablar de qué nos gusta a las mujeres con relación al tamaño. Chicos, yo siempre les he dicho que más que largo, lo que importa es el grosor. ¿Por qué? Porque vuelvo y les he dicho miles de veces, la vagina, las paredes vaginales son las que tienen la mayoría de las terminaciones nerviosas, es donde más se produce placer. Dentro de la vagina, si hay profundidad, realmente no hay muchas sensaciones, no es como nada, es como una sensación entre comillas de llenura, pero no lo suficiente como para que nos haga sentir más rico. O sea que lo largo no importa, sino de pronto el grosor, porque hay mucho más contacto con esas paredes vaginales. Todo el tiempo con las manos. Entonces, eso, para que no lo olvidemos. Y chicos, dejemos de pensar en eso. Hay otras formas de satisfacer a la pareja, de disfrutar otras cosas. Desde el tantra lo hemos visto también, lo hemos hablado también mucho sobre que muchas veces no se necesita tanta penetración, sino otras cosas que realmente disfrutamos también las chicas, las mujeres. ¿Qué más? Ya hablamos de la circuncisión. Vamos a hablar de la erección. La erección ya le hemos hablado y sabemos que tiene que ver directamente con relación a la sangre que llega y produce la erección, que es lo mismo que produce la famosa pastilla azul, que es el Viagra. Realmente el Viagra no va a producir líbido, no va a producir excitación, va a producir simplemente que esa sangre llegue a ese lugar específico y haya una erección. Por eso es que siempre he dicho que la mejor afrodisíaco y la mejor forma es la imaginación, más que la comida, más que todo, es sentirse deseado, es sentir que la otra persona te desea y disfrutarlo plenamente. Esa es otra pregunta muy curiosa, y es que algunos hombres me preguntan que el pene se va hacia un lado, se va hacia el otro, hacia abajo o hacia arriba. Chicos, eso es completamente normal. Surge de varias cosas. A veces tiene que ver porque así nacimos, así es creado, la naturaleza es así y lo hace para un lado, para el otro, para arriba, para abajo. O a veces también tiene que ver con el cuento de cuando somos más chiquititos y se empieza el cuento de la masturbación, la mano con la que utilicen, si son zurdos, si son diestros, para el lado donde jalan y haya más presión, digamos que el pene va cogiendo ese doblecito para los lados, para atrás o para arriba o para abajo.
pero no tiene ningún problema. Y otra cosa que quiero recargar con eso es que eso es muy curioso porque quiero que lo sepan. Cuando el pene está en estado flácido, o sea, no erecto, puede confundir. Han habido muchas sorpresas donde el pene de un hombre es, digamos, flácido y se ve pequeño, pero cuando llega a la erección puede sorprender muchísimo, puede ser bastante grande, o viceversa, puede que flácido se vea bastante grande, pero pequeño solo crece un poquito más y ya. Eso también es como un mito y un tabú con relación a la forma como esté cuando es flácido, va a ser como va a ser erecto. No hay una forma comprobada de que sea más grande o más pequeño, es igual. Entonces, para que también lo tengan muy en cuenta. A ver, ¿qué otra curiosidad se me... Otro dato curioso. La desconexión. Yo siempre lo he dicho muchas veces y es con el cuento de las conexiones que tenemos las mujeres y los hombres. Aquí vamos a hacer un paréntesis entre ambos. En los hombres está marcado en que ellos mentalmente pueden producir ciertas cosas de excitación, pero el pene más o menos como que es un chico rebelde y se manda solo porque está directamente relacionado con el sistema simpático. Entonces puede el hombre estar pensando en otras cosas, en el mercado en otra cosa, pero ve pasar una chica linda y el pene automáticamente produce la erección o se produce, es difícil como bajarla porque es mucho más visible, como sabemos. Las mujeres, a diferencia, tenemos que estar demasiado conectadas. Pero ese tema vuelvo y lo abarcamos cuando estemos hablando de los orgasmos de las mujeres. Prometo, por favor, que me pregunten sobre todo lo que quieran saber sobre las mujeres, ahí lo vamos a tener. Entonces, para que sepan eso. Los hombres, a pesar que tiene que haber una conexión entre lo mental y lo físico, el pene también puede más o menos independizarse un poquito y decir, bueno, tengo ganas ahora y tengo ganas ahora y quiero ahora. También por eso es que a veces el hombre se estresa y se empieza como a afectar más porque literalmente se empieza a llenar los testículos y hay una necesidad biológica de que haya o masturbación o haya relaciones sexuales porque necesita expulsar, porque se empiezan a llenar. Las mujeres no tenemos esa situación. Así que chicos, para que lo tengan en cuenta. Y ahí vamos a hablar sobre para terminar, sobre los ejercicios Kegels, que son en las mujeres y en los hombres, también lo pueden hacer. Y es exactamente lo mismo, es más o menos como si ustedes fueran al gimnasio a fortalecer su pene y nosotras a fortalecer también nuestra vagina. Funciona de la siguiente manera para hombres y mujeres, para que lo tengan en cuenta y terminamos. Es el siguiente. Cuando ustedes para saber cuál es ese órgano o esa parte que produce, les voy a hacer este ejercicio. Entonces van a ver cuando vayan a ir al baño y estén orinando, paren la orina. Y ese movimiento y esa sensación que produce al pararlo, esa parte que se mueve, ese es el músculo o la parte, digamos, que necesitamos fortalecer. Esa es. Entonces ya, terminan de orinar, relajados, pero ya después ya saben cuál es y simplemente lo empiezan a hacer. Lo pueden hacer en cualquier momento, en el trabajo, en la casa, en el carro, cuando van manejando. Hacen conscientes, paran 1, 2, 3 y descansan. Paran, y luego descansan. Lo pueden hacer hasta por más tiempo, por menos tiempo y lo van ejercitando y verán que va a fortalecer muchísimo todo, la erección, fortalecer también la eyaculación, todo, ¿no? Es súper bueno ese ejercicio. Bueno chicos, terminamos por hoy. Espero que de nuevo volvamos a estar más en contacto. Que me sigan en mis redes sociales, Los Placeres de Lunax, con X al final, Facebook, Instagram y YouTube. De nuevo, mil gracias por estar presente, por escribirme que dónde andaba tan perdida. Espero verlos, espero que los próximos videos sean así, más como empírico, más de conversar. Y antes de terminar, este video va a ser muy largo. Quiero preguntarles qué les gustaría más. Si tipo entrevistas, si tipo así como les estoy contando, si quieren que hablemos con hombres y mujeres, mejor dicho, estoy abierta a lo que ustedes quieran. Pidan nomás que estoy para complacerlos. Así que les mando un beso inmenso, muchas gracias por todo. Nos vemos pronto, prometo hacer un próximo video. Por favor, quiero que me escriban también en los comentarios qué quieren saber, sobre qué tema, sobre todo, que aquí estoy para atenderlos. Un abracito y chao, chao.